Estos felices años dorados. Laura Ingalls Wilder, capítulo 14. El tío Tom se fue al este en tren a la mañana siguiente. Cuando Laura llegó a casa de la escuela al mediodía, él ya no estaba. Apenas se había ido cuando llegó la señora McKee, dijo Ma. Ella está en apuros, Laura, y me preguntó si podrías ayudarla. Claro que sí, sí puedo, dijo Laura. ¿Qué le pasa? Ma dijo que por mucho que la señora McKee hubiera trabajado en la costura todo ese invierno, los McKee aún no podían permitirse mudarse a su concesión. El señor McKee debía conservar su trabajo en el almacén de madera hasta que ahorraran suficiente dinero para comprar herramientas, semillas y ganado. Quería que la señora McKee se llevara a su pequeña hija, Mattie, y viviera en la concesión ese verano para conservarla. La señora McKee dijo que no viviría allí en la pradera, sola, sin nadie más que Mattie. Dijo que primero podían perder la concesión. No sé por qué está tan nerviosa, dijo Ma, pero parece que sí, parece que estar sola a kilómetros de distancia de todos la asusta. Así que, como me contó, el señor McKee dijo que dejaría pasar la reclamación. Después de que él se fuera a trabajar, ella lo estaba pensando y vino a decirme que si la acompañabas, ella se encargaría de la reclamación. Dijo que te daría $1 a la semana solo por quedarte con ella como uno más de la familia. ¿Dónde está el reclamo?, preguntó Pa. Está un poco al norte de Manchester, dijo Ma. Manchester era un pueblito nuevo, al oeste de The Smith. Bueno, ¿quieres ir, Laura?, Pa le preguntó. Supongo que sí, dijo Laura. Tendré que faltar el resto de la escuela, pero puedo recuperarlo y me gustaría seguir ganando algo. Los McKee son buena gente y sería un verdadero alivio para ellos. Así que puedes irte si quieres, dijo Pa. Sería una lástima que te perdieras la visita de Mary a casa, se preocupó Ma. Tal vez si logro que la señora McKee se acomode en el reclamo y se acostumbre a él, yo podría volver a casa el tiempo suficiente para ver a Mary, reflexionó Laura. Bueno, si quieres ir, mejor vete, dijo Ma. No necesitamos cruzar un puente hasta que lleguemos a eso. Probablemente todo saldrá bien de alguna manera. Así que a la mañana siguiente, Laura viajó con la señora McKee y Mattie en el tren a Manchester. Ya había viajado en los vagones una vez cuando venía hacia el oeste desde Plum Creek. Así que se sentía como una viajera experimentada mientras seguía al guardafrenos con su mochila por el pasillo hasta un asiento. No era que supiera nada de trenes. Fue un viaje de 11 kilómetros hasta Manchester. Allí los ferroviarios descargaron los muebles de la señora McKee del vagón de carga frente al coche de pasajeros y un carretero los cargó en su vagón. Antes de que terminara, el hotelero estaba golpeando su triángulo de hierro con una púa para llamar a cenar a los forasteros. Así que la señora McKee, Laura y Mattie cenaron en el hotel. Poco después, el carretero condujo la carreta cargada hasta la puerta y los ayudó a subir para sentarse encima, entre los rollos de ropa de cama, la estufa, la mesa, las sillas, el baúl y las cajas de provisiones. La señora McKee iba en el asiento con el carretero. Sentadas con los pies colgando a un lado de la carreta, Laura y Mattie se aferraban la una a la otra y a las cuerdas que sujetaban la carga a la carreta, mientras el equipo las arrastraba dando tumbos por la pradera. No había camino. Las ruedas de la carreta se hundían en la tierra blanda por el deshielo y la carreta y su carga se tambaleaban de un lado a otro. Pero todo iba bien hasta que llegaron a un cenagal. Allí, donde el terreno era más bajo, el agua se acumulaba en charcos entre la hierba áspera del cenagal. No sé nada de esto, dijo el carretero mirando al frente. Tiene muy mala pinta, pero no hay vuelta atrás. Tendremos que intentarlo. Quizás podamos cruzar tan rápido que la carreta no tenga tiempo de hundirse. A medida que se acercaban al pantano, dijo: «Aguanten todos». Tomó su látigo y gritó a los caballos.
Iban cada vez más rápido hasta que, impulsados por sus gritos y el látigo, echaron a correr. El agua subía como alas de las ruedas del carro, mientras Laura se aferraba a las cuerdas y a Mati con todas sus fuerzas. Entonces todo quedó en silencio. A salvo al otro lado del pantano, el carretero detuvo los caballos para descansar. Lo logramos, dijo. Las ruedas no se quedaron en su sitio el tiempo suficiente para asentarse en la tierra. Si alguien se quedaba atascado ahí, se quedaría atascado para siempre. No era de extrañar que pareciera aliviado, pues al mirar hacia atrás, a través del pantano, Laura no vio huellas de carretas. Estaban cubiertas de agua. Conduciendo por la pradera, finalmente llegaron a una pequeña cabaña nueva, solitaria. A una milla al oeste había otra y a lo lejos al este apenas podían ver a una tercera. «Este es el lugar, señora», dijo el carretero. «Descargaré y luego le traeré un montón de heno para quemar desde ese lugar a una milla al oeste. Un tipo que lo tenía el verano pasado lo dejó y regresó al este, pero veo que dejó algunos pajares allí». Descargó la carreta en la choza y encendió la cocina. Luego se fue a buscar el heno. Un tabique dividía la choza en dos pequeñas habitaciones. La señora McKee y Laura instalaron una cama en la habitación con la cocina y otra en la otra. Con la mesa, 4 sillas pequeñas de madera y el baúl llenaron la casita. «Me alegro de no haber traído nada más», dijo la señora McKee. «Sí, como diría Ma, con un festín basta», coincidió Laura. El carretero llegó con una carga de heno y se marchó hacia Manchester. Ahora había que llenar de heno los 2 cobertizos, hacer las camas y desempacar los platos. Laura retorció heno en ramitas del pequeño montón detrás de la choza y Mati lo llevó para mantener el fuego encendido mientras la señora McKee preparaba la cena. La señora McKee no sabía retorcer heno, pero Laura había aprendido durante el duro invierno. Cuando el crepúsculo llegó a la pradera, los coyotes comenzaron a aullar y la señora McKee cerró la puerta y vio que las ventanas estaban cerradas. «No sé por qué la ley nos obliga a hacer esto», dijo. «¿De qué sirve que una mujer se quede en una reclamación todo el verano?» «Pa dice que es una apuesta», respondió Laura. «El gobierno le apuesta a un hombre un cuarto de sección de tierra a que no podrá vivir allí 5 años sin morir de hambre». «Nadie podría», dijo la señora McKee. «Quien quiera que haga estas leyes debería saber que un hombre que tiene suficiente dinero para cultivar, tiene suficiente para comprar una granja. Si no tiene dinero, tiene que ganárselo. Así que, ¿por qué hacen una ley que le obliga a quedarse en una concesión si no puede? Solo significa que su esposa y su familia tienen que estar sin hacer nada en ella 7 meses al año. Yo podría estar ganando algo haciendo costura para ayudar a comprar herramientas y semillas si alguien no tuviera que quedarse en esta concesión. Juro por Dios que no lo sé, pero a veces creo en los derechos de las mujeres. Si las mujeres votaran, hicieran leyes, creo que tendrían más sentido común». «¿Esos son lobos?» «No», dijo Laura, «son solo coyotes, no le harán daño a nadie». Estaban tan cansadas que no encendieron la lámpara, sino que se acostaron. Laura y Mati en la cocina y la señora McKee en la sala. Cuando todos se quedaron en silencio, la soledad pareció invadir la cabaña. Laura no tenía miedo, pero nunca antes había estado en un lugar tan solitario sin Pa, Ma y sus hermanas. Los coyotes estaban lejos, cada vez más lejos. Luego desaparecieron. El pantano estaba tan lejos que no se oían las ranas. No había ningún sonido excepto el susurro del viento de la pradera que rompía el silencio. El sol que brillaba en el rostro de Laura la despertó en un día vacío. El pequeño trabajo terminó pronto. No había nada más que hacer, ni libros que estudiar, ni nadie a quien ver. Fue agradable por un rato. Durante toda esa semana, Laura, la señora McKee y Mati no hicieron más que comer y dormir, sentarse a conversar o guardar silencio. El sol salía y se ponía, el viento soplaba y la pradera estaba vacía,
Solo había pájaros y sombras de nubes. El sábado por la tarde se vistieron para ir a la ciudad y caminaron los 3 kilómetros hasta Manchester para encontrarse con el señor McKee y acompañarlo a casa. Se quedó hasta el domingo por la tarde, cuando todos caminaron de nuevo a la ciudad y el señor McKee tomó el tren de regreso a Desmet y su trabajo. Luego, la señora McKee, Laura y Matty regresaron caminando a la parcela para pasar otra semana. Se alegraron cuando llegó el sábado, pero en cierto modo fue un alivio cuando el señor McKee se fue, pues era un presbiteriano tan estricto que los domingos nadie podía reír, ni siquiera sonreír. Solo podían leer la Biblia y el catecismo y hablar con seriedad de temas religiosos. Aún así, a Laura le caía bien, porque era realmente bueno y amable y jamás decía una palabra grosera. Este fue el patrón de las semanas que pasaron, una tras otras, todas iguales, hasta que abril y mayo pasaron. El clima había mejorado y en los paseos hacia la ciudad oían el canto de las alondras junto al camino donde florecían las flores de primavera. Una cálida tarde de domingo, el camino de regreso desde Manchester les pareció más largo que lo habitual y más cansador, y como se retrasaron un poco en el camino, la señora McKee dijo: ¿A qué sería más agradable para usted viajar en el cochecito de Wilder? Bueno, probablemente ya no lo haga, comentó Laura. Alguien más ocupará mi lugar antes de que regrese. Pensó en Nellie Olson. Sabía que la reclamación de los Olson no estaba tan lejos de la de Almanzo. Oh, no, no te preocupes, le dijo la señora McKee. Él te presta mucha atención y no le daría atención a una chica a menos que sea serio. Te casarás con él. Ay, no, dijo Laura. No, claro que no, no me iría de casa para casarme con nadie. De repente se dio cuenta de que extrañaba su hogar. Ansiaba volver a casa con tantas ansias que apenas podía soportarlo. Toda esa semana luchó contra su anhelo, ocultándoselo a la señora McKee, y el sábado, cuando caminaron de nuevo a Manchester, había una carta esperándola. Ma había escrito que Mary regresaba a casa y que Laura debía ir si la señora McKee encontraba a alguien más que se quedara con ella. Ma esperaba poder hacerlo, pues Laura debía estar en casa cuando Mary estuviera allí. Le daba miedo hablar de ello con la señora McKee, así que no dijo nada hasta que, durante la cena, la señora McKee le preguntó qué le preocupaba. Entonces Laura le contó lo que había escrito Ma. Pues claro que tienes que irte a casa, dijo el señor McKee enseguida. Encontraré a alguien que se quede aquí. La señora McKee guardó silencio un rato antes de decir: No quiero que nadie más que Laura viva con nosotras. Prefiero quedarme sola. Ya nos hemos acostumbrado a este lugar y nunca pasa nada. Laura se irá a casa y Matty y yo estaremos bien solas. Así que el señor McKee llevó la cartera de Laura en la caminata del domingo por la tarde hacia Manchester. Y ella se despidió de la señora McKee y de Matty y subió al tren con él, volviendo a casa. Durante todo el camino pensó en ellas, solas en la estación y caminando los 3 kilómetros de regreso a la solitaria cabaña donde debían quedarse, sin hacer nada más que comer, dormir y escuchar el viento durante 5 meses más. Era una manera difícil de ganarse la vida, pero no había otra, pues así lo exigía la ley.